Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 16 del libro de Números. Y hace rato ya hacíamos el resumen de lo que hemos estado viendo en esta segunda etapa o en esta segunda parte del libro de Números, que comienza con la desobediencia o la rebelión del pueblo de Israel. Y hemos visto cómo Dios da gracia una y otra vez. Pero esto también nos recuerda mucho a nuestros corazones, o nos recuerda mucho también a la iglesia en nuestros tiempos. Y no es una novedad. De hecho, de repente podemos ver cómo es que nuestros propios corazones, sin voltear a ver al que tienes a un lado o al que tienes alrededor, eh, dentro de los hermanos en la iglesia, cuando tú volteas y ves a tu corazón, ves un corazón que muchas veces busca rebelarse. Y es que nuestros corazones están todavía llenos de sí mismos y necesitan ser transformados. Y por eso cada día necesitamos la misma cantidad de gracia de Dios, pero también la misma cantidad de obediencia al Señor. Y es que tal vez a ustedes nunca les ha pasado, pero habemos quienes de repente podemos pensar, la palabra, yo no necesito leer la palabra, porque ya sé lo fundamental, ya sé que Dios me manda a amar, ya sé que Dios me manda a hacer cosas buenas, a no hacer cosas malas, entonces hoy no voy a leer o esta semana no voy a leer. Además estoy muy ocupado para leer. También habemos personas que en algún momento de nuestras vidas llegamos a pensar, y tal vez ustedes están por ahí, y llegaron a pensar lo mismo que yo llegué a pensar, que soy buena persona, no necesito más. La mejor religión es ser buena persona, y tal vez ustedes lo han escuchado. ¿No? ¿Cuál es la mejor religión? No, la mejor religión es ser buena persona y nada más. No necesitas algo más, no necesitas a Dios, no necesitas a Cristo, solamente con ser buena persona y con eso vas a ir al cielo. Pero la realidad es que no. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que ninguno de nosotros puede ser tan bueno para llegar al cielo, que ninguno de nosotros puede ser tan bueno para llegar a Cristo. Pero de repente se nos llegan a meter estas ideas, o hay personas que llegan y comienzan a decirnos, mira, no importan las cosas que tú hagas mal, no importan las cosas que estés haciendo mal, siempre y cuando seas buena persona, o siempre y cuando sigas estos pasos, o aún en algunas iglesias llega a suceder. Mira, mientras tú estés ofrendando, mientras tú estés diezmando, mientras tú estés dando dinero, no, hombre, tú no te apures, Dios ve tu corazón. Y entonces puedes seguir tu corazón. Y es ahí donde dice el dicho, tuerce el rabo la marrana, ¿no? Porque es una mentira eso de seguir el corazón. Hemos visto ya que el corazón es engañoso más que todas las cosas y que el único que lo conoce es Dios. Entonces, en vez de pensar que nosotros debemos seguir nuestro corazón, debemos de entender, no se trata de seguir lo que siento, no se trata de moverme por emociones, por cómo estoy el día de hoy, porque muchas veces nuestras emociones nos traicionan, ¿no? Puede ser que estés cansado y entonces cualquier cosa te moleste y movido por tus emociones explotes. Puede ser que estés triste y movido por tus emociones pienses que morir sea lo mejor. No se trata de movernos por emociones, se trata de movernos por lo que Dios ha dicho. Y en el capítulo 16 de Números, que el día de hoy vamos a ver a un pueblo que se mueve por lo que siente y por lo que cree que merece, pero no es algo nuevo. Y antes de ir a Números capítulo 16, quiero que me acompañen a la carta de Judas. La carta de Judas es una carta chiquitita, chiquitita, que está al final de la Biblia, es antes del Apocalipsis. Entonces, si quieres ir en tu Biblia, vas hasta atrás, Apocalipsis, y antes de Apocalipsis encuentras Judas. Y les voy a leer la nueva versión internacional que deja, perdón, la nueva traducción viviente, que deja más claro esto. Entonces,
Se los quiero leer. Judas capítulo 1, versículo 1 dice, yo Judas, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Y me encanta cómo empieza la epístola de Judas, porque él comienza hablándonos a nosotros, los llamados por Dios, y nos dice, Dios les ama cuando nosotros necesitamos eso cada día, recordar que las cosas que Dios hace es porque nos ama, las cosas que Dios ha mandado en su palabra es porque nos ama, las cosas que Dios está tratando con nuestros corazones es porque nos ama. Y no solamente nos ama, sino que nos protege de los enemigos, nos protege de las cosas que están mal en el mundo, pero también nos protege a veces de nosotros mismos. Y dice que nos protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Y ese es un deseo de parte de Judas, pero es del corazón de Dios, que Dios quiere darnos cada día más misericordia, más paz y más amor. Y creo que nosotros lo necesitamos. Y entonces Judas comienza en el verso 3 diciendo, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo de escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado de una vez y para siempre a su pueblo santo. Y aquí vemos el tema del que va a tratar la carta de Judas. Él quería que se tratara sobre la salvación que compartimos, sobre nuestra común salvación, pero él dice, hay algo que importa mucho en este momento y debo describirles sobre que defiendan la fe. Y defender la fe es esta parte que nosotros como creyentes tenemos. Y defendemos la fe cuando nosotros confiamos en Dios. Defendemos la fe no solamente metiéndonos en debates o no sacando una espada, sino defendemos nuestra fe cuando confiamos en el Señor y hacemos lo que Él nos ha mandado hacer, lo que Él ha dicho. Y el pueblo de Israel, regresando a la historia de Números 14, aunque todavía vamos a continuar en Judas, vemos en esta etapa de rebelión, en esta etapa en donde están desobedeciendo, que no confían en Dios. Y probablemente ahora regresando a nosotros, podemos pensar, ¿por qué está pasando lo que está pasando en mi corazón, en mi vida? Y probablemente hay cosas malas que están pasando en nuestras vidas porque no hemos confiado plenamente en la obra de Dios. Y entonces vemos que la carta de Judas y el libro de Números son el día de hoy importantes para nosotros. Entonces, Judas sigue diciendo en el verso 3 para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado. Dios nos ha confiado esa confianza. Suena curioso o redundante, pero Dios nos ha dado eh, esa fe para que nosotros podamos confiar en Él. Y entonces dice el verso 4, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y fíjense, en el siglo I, Judas ya está escribiendo y está diciendo, tengan cuidado con estas personas que se han infiltrado en las iglesias, diciendo que pueden llevar una vida inmoral, que no importa lo que hagan, mientras ustedes se sientan bien, mientras ustedes sigan su corazón, mientras sigan sus sueños, no importa lo que hagan, Dios los ama. Y Judas dice, no, 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 espérense, deben de defender la fe. Y entonces estas personas, dice Judas, ya tienen una condena y ya ha sido dada, aunque ellos no la quieran aceptar, aunque ellos la rechacen, no importa, ya ha sido dada esta condena para ellos. Y entonces continúa Judas y en el verso 5 dice,
Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y ahí está parte de lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, ¿no? Cómo es que Judas comienza queriéndoles hablar sobre la fe que de la salvación, perdón, que nos es común, y termina hablándoles sobre defender la fe, sobre caminar defendiendo nuestra fe. Y entonces él les dice, nada más quiero recordarles que Jesús rescató de Egipto al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se confundió. Verso 6, y les recuerdo de los ángeles, que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Judas comienza a darles una lección de la historia del pueblo de Israel y empieza a decirles, miren, tanto el pueblo que fue elegido como los ángeles y como las ciudades que no obedecen han sido destruidas. Y entonces, en el verso 8, ahora dice, de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales. Hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Ven? Esta parte es increíble cuando la leemos, porque esa idea de haz lo que sienta tu corazón nos lleva a ir a destrucción. Y muchas veces nosotros con Dios hemos decidido no creerle a Él, sino creerle a nuestro corazón. Es que lo que siento en mi corazón es distinto a lo que dice la palabra. Pero según lo que dice Judas, solamente si queremos provocar nuestra propia destrucción, debemos de seguir nuestro corazón o nuestros instintos. Verso 11 dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Y es que Caín se dejó dominar por el enojo, se dejó dominar por el rencor y no supo someter su carácter o su necesidad de aprobación a Dios. Él pensó, yo soy mejor que lo que mi hermano es, yo soy mejor que el otro, y no supo entregarle a Dios su corazón. Pero no solamente se queda con Caín, sino que habla de Balaam, que engañó a gente por dinero, y esa es una amonestación hacia los líderes, ¿no? No hagas las cosas por dinero, no hagas las cosas por ganar más. Y muchas veces nosotros buscamos sacar ventaja y la Biblia dice, no busques sacar ventaja, ve lo que va a pasar. Y termina en el verso 11 diciendo, y como Coré, perecen en su propia rebelión, ¿no? Y entonces Judas está hablando de tres personajes en este versículo bien interesantes. Caín, que es rencoroso, que es orgulloso, Balaam, que es mentiroso, pero también habla de Coré, que es un rebelde. Y entonces, ahora sí, regresamos al libro de Números, capítulo, capítulo 16, perdón, y vamos a encontrar eh, en el verso 1 lo siguiente: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación
todos ellos son santos, y en medio de ella, o en medio de ellos, está el Señor. ¿Por qué, pues, cuando se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? Cuando oyó Moisés esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Y entonces les da unas instrucciones en el verso 6. Hagan esto, tomen incenciarios, Coré y todo su séquito y pongan fuego en ellos y pongan en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón que el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto les baste, hijos de Leví. Entonces, vamos a detenernos ahí un poco. Vemos que comienza con Coré, que es coatita. Y debemos recordar cuando estuvimos viendo la división que Dios da al pueblo de Israel, que los coatitas son levitas. Y es bien importante esto, porque Dios les ha dado a los coatitas una tarea muy importante. Ellos, si no es que la tarea más importante de los levitas, porque ellos tenían que llevar las cosas santas del templo. Ellos podían cargar las cosas santas del templo. Entonces estaban cerca de Dios, servían a Dios, servían al pueblo de Israel. Pero Coré dice que junto con Datán y Abiram, perdón, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, ¿no? Y esto es bien interesante porque el motivo por el cual Coré está levantándose es un motivo o una razón eh, que se está diciendo, pero en realidad vamos a ver que hay otra razón oculta dentro de la razón que él da. Y en el verso 3 él dice, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Dios? ¿Por qué ustedes tienen que ir adelante? ¿Por qué ustedes tienen que mandar? Entonces vemos, eh, según lo que dice Coré y Datán y Abiram, lo que ellos están diciendo es, estamos hartos de ustedes, basta ya de ustedes. Todos son santos. Y debemos recordar, ellos están diciendo, todo este pueblo, toda la congregación son santos, en medio de ellos está el Señor y no están mintiendo. De hecho, en Éxodo capítulo 19, nosotros vemos que Dios dice, yo voy a ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo para mí. Entonces, sí, sí es cierto, pero también en Éxodo 19 va a decir, si me obedecieren, si guardaren mis mandamientos. Y en este momento debemos recordar que el pueblo de Israel está en esos 40 años por una rebelión en contra de Dios, por no obedecer, por no confiar. Entonces, Coré, Datán y Abiram están mintiendo, están haciendo lo que leímos en la carta de Judas. Están diciendo, no importan las cosas inmorales que hagan, la salvación es para ustedes. Y entonces ellos están diciendo, ya basta de ustedes porque se han levantado sobre nosotros. Ustedes quieren mandar. Y en esta parte hay dos cosas bien importantes. La primera, Moisés va a representar aquí la palabra de Dios. ¿Por qué va a representar la palabra de Dios? Porque Moisés es el que recibe la palabra y es el que la comparte, ¿no? Él habla con Dios y habla al pueblo. Entonces Moisés representa la palabra de Dios y Aarón representa, esa es la segunda cosa, el sacerdocio, lo que Dios ha establecido para poder acercarnos a él. En el tiempo de Israel, en el tiempo del libro de Números, solamente había una forma y solo los sacerdotes podían acercarse al lugar santo, solo el sumo sacerdote al lugar santísimo. En nuestro tiempo, nosotros sabemos que solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual nosotros podemos alcanzar salvación y ese es Jesucristo. Entonces tenemos la palabra de Dios y la obra de Dios para nuestra salvación, para nuestra relación con Él. Y lo que están diciendo tanto Coré, Datán y Abiram es basta ya de la palabra.
Basta ya de Cristo, basta ya, no los necesitamos. No necesitamos lo que Dios ha establecido para que nosotros estemos bien con Él. Y entonces en el verso 4 que ya leímos, Moisés escucha y yo no sé qué harían ustedes, pero si me están reclamando que estoy avasallando, que estoy tomando un lugar que no me corresponde y que yo sé que es un lugar que me corresponde y que estoy haciendo las cosas bien, probablemente yo me hubiera molestado mucho, yo les hubiera dicho muchas cosas, pero Moisés va con Dios. ¿No? Y va con Dios porque Él conoce la maldad del corazón del pueblo de Israel y puede ser que también Él diga, bueno, yo también me puedo equivocar. Y entonces Él va con Dios y ora y cuando regresa de orar, dice que habló a Coré y a todo su séquito, a esos seguidores de los cuales Él tomó gente que se levantó contra Moisés. Y fíjense qué gente se levantó contra Moisés, príncipes de la congregación, ¿no? Los de consejo, gente de renombre. Y muchas veces puede ser que haya gente a nuestro alrededor que estén diciendo que las cosas que están mal están bien. Y puede ser que sea gente de renombre, puede ser que sea gente que nosotros consideramos que sabe mucho, pero que va en contra de la palabra de Dios. Y entonces nosotros necesitamos ir a Él, ir a Dios y orar a Él. Y entonces en el verso 5, cuando sale, Él habla a Corea, al séquito, y dice, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a Él. Al que escogiere, Él lo acercará así. Y entonces en el verso 6 les dice, tomen incenciarios. Y esta parte es bien importante porque los incenciarios, los únicos que pueden utilizarlos son los sacerdotes. Solo los sacerdotes pueden derramar incienso o pueden ministrar al Señor con incienso, servirle. De hecho, podemos recordar qué es lo que ha pasado con los sacerdotes que ofrecieron incienso que no era de la manera correcta. Ellos fueron consumidos. Entonces, Moisés les está diciendo, ok, ¿ustedes quieren presentarse delante de Dios, hacerlo a su manera? Perfecto. Tomen incenciarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos. Entonces, en el verso 8, Moisés les dice, oigan ahora, hijos de Leví, les es poco que el Dios de Israel les haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él, para que ministren en el servicio del tabernáculo del Señor y estén delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Entonces, Moisés habla con ellos y ahora les está recordando de dónde los ha sacado Dios. Dios los sacó de ser parte del pueblo de Israel y los puso en un lugar de honor, en un lugar especial y les pregunta, desnudando el verdadero motivo de Coré y de la rebelión, ¿no? Les es poco que Dios les haya apartado, que Dios los haya acercado a Él para servirle, no solamente a Él, sino también al pueblo. Y entonces, esa es la verdadera razón de la rebelión de Coré, de Adatán y de Abiram. Su corazón desea más, desea verse más, desea ser más reconocido. Y no sé si les ha pasado a ustedes, que de repente deseamos ser más reconocidos de las cosas que estamos haciendo o deseamos más de lo que Dios nos ha dado. Y la pregunta de Moisés hacia Coré y a los levitas sigue siendo la misma hacia nosotros. ¿Por qué necesitamos nosotros levantarnos en contra de la instrucción de Dios? Dejar de obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra o dejar de confiar en el sacrificio de Cristo y mejor confiar en nuestros corazones. ¿Acaso nos es poco lo que Dios ha hecho por nosotros? Él ya nos ha apartado. Él ya nos ha dado un lugar especial. Nos ha acercado a Él para que le sirvamos y para que estemos delante de Él y delante de la congregación para servir. Pero muchas veces nosotros
seguimos deseando más. Y es que no se trata de ser vistos nosotros, sino de que Dios sea conocido. No se trata de qué tan buena persona o qué tan buena gente pueda ser yo, porque la realidad es que yo no soy buena persona. Yo necesito un Salvador. Y entonces, eso les pregunta, y en el verso 10 le pregunta a Coré, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuran también el sacerdocio? O sea, no solamente procuran el servirle en las cosas santas, sino también quieren ser sacerdotes, quieren ustedes hacer la obra a su manera, quieren acercarse a Dios a su forma. Y a veces esta parte es tristísima, porque nosotros muchas veces creemos que podemos acercarnos a Dios a nuestra manera, en nuestra forma y con nuestros méritos, ¿no? Y nunca vamos a poder hacer eso. Entonces, en el verso 11, Moisés les dice, por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra el Señor, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? ¿No? Entonces, Moisés todavía está ahí buscando que se arrepientan y les dice, tú y tu séquito se juntan contra Dios. Fíjense, no están murmurando contra Aarón, no están murmurando contra mí, están murmurando en contra de Dios. Y dice el verso 12 que envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y no sé si les ha pasado que de repente Dios eh, tiene tanta misericordia de nosotros que a través de su palabra o a través de la enseñanza, a través de una plática con los líderes, con el pastor, Dios nos manda a hablar y nos dice, hey, ven, tenemos un asunto que tratar. Y tú y yo de repente somos como Datán y Abiram, ¿no? Respondemos, no, no quiero acercarme a tu manera, no quiero acercarme a ti, no iré. Y en el verso 13, fíjense todavía el corazón de Natán y Abiram. Dice, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos, ¿no? Ellos están reclamándole ahora a Moisés, que es el que les ha llevado la palabra de Dios y ellos están distorsionando todo para empezar, ¿no? Le están echando la culpa. Ellos no son culpables según su visión. Ellos no son culpables de estar en el desierto, a pesar de que ellos se negaron a obedecer a Dios y entrar y conquistar la tierra prometida, a tomarla. Para ellos, el culpable es Moisés, el culpable es Dios, su palabra. Y no sé si les ha pasado que de repente tenemos esas rebeliones en contra de Dios, de su palabra y de quien nos la comparte, ¿no? Que es así como, no, es que yo no estoy mal, la palabra está mal, o a veces llegamos a pensar, no, es que la Biblia ya es vieja, es anticuada, ya no trae realidades para mí. Y entonces ellos distorsionan todo de tal manera que Egipto pasa a ser de ser un lugar de esclavitud a ser un lugar que era una tierra en la que les tiraba leche y miel. Y dicen, tú nos has hecho venir, ¿seguros? Y muchas veces así somos con Dios. Es que tu palabra me ha hecho venir aquí. Es que tú, Dios, me hiciste llegar a este momento en donde yo ya no tengo nada de lo que tenía. Antes tenía muchas cosas mejores, pero hoy ya no tengo nada de lo que tenía. Tú me hiciste venir. Pero Moisés no les puso una pistola. Moisés no agarró y dijo, oigan, van a ir o van a morir aquí. No, ellos decidieron obedecer la palabra de Dios y salir a adorarle
aunque después han tomado malas decisiones. Y probablemente en nuestra vida como creyentes hemos caminado con Dios, le hemos obedecido y tal vez hoy estamos viviendo momentos como consecuencia de que hemos decidido mal. Y como Datán y Abiram, estamos buscando ahora echarle la culpa a otro o echarle la bolita, ¿no? En este caso ellos a Moisés. No deberíamos de estar acá. Nos mandas. O sea, tú ahora te enseñoreas de nosotros y sus corazones no están reconociendo que ellos no han obedecido la palabra. Y tal vez tú y yo necesitamos reconocer si estoy aquí y estoy haciendo malas cosas o estoy viviendo experiencias de malas cosas, es porque yo desobedecí. Si yo no he experimentado lo que Judas dice en su carta de la paz de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios que Él está deseando a la iglesia y que hace rato yo les decía, nos lo está deseando, pero principalmente es Dios el que desea eso para nosotros, probablemente es porque hemos desobedecido y nuestros corazones se están endureciendo como Datán y Abiram y le estamos echando la culpa a Dios, le estamos echando la culpa a la palabra o a otras personas cuando necesitamos arrepentirnos. Pero seguimos diciendo, no, no iré, no haré las cosas que Dios manda. Y en el verso 15 dice que entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Y esta parte me llama mucho la atención porque dice que Moisés se enojó en gran manera. Ese hombre que era el más manso de todos los hombres, termina enojado porque ellos no solamente le están diciendo, no te obedeceremos, no iremos a donde tú nos estás llamando, sino que también le están llamando asesino y no sé si se dieron cuenta, porque al final en el verso 14 preguntan, ¿sacarán los ojos de estos hombres? Entonces, Moisés se siente totalmente ofendido, pero sobre todo siente ofendida la voluntad de Dios y por lo tanto se enoja en gran manera. Y hay veces que nosotros llegamos a pensar que un creyente, un cristiano no se enoja, pero vemos que sí, aún el hombre más manso de la tierra se enojó. Ahora, hay razones por las cuales sí debemos de enojarnos y razones por las que no, y no vale la pena. En este caso fue por la honra de Dios, por la gloria de Dios. Y Moisés le dice a Dios, no mire su ofrenda. Y es bien fuerte eso, porque Moisés, el que ha intercedido por ellos, ahora le está diciendo a Dios, no, no veas su ofrenda, no los veas. Ve, yo ni un asno, no he tomado beneficio de ellos, no he tomado un asno de ellos, aunque podría, ¿no? Porque era el líder. Dice, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés está tranquilo en eso, tiene paz en su corazón y podemos recordar cómo muchas veces a los líderes, a los pastores, por ejemplo a Pablo, se les culpa de ese tipo de cosas y Pablo dice, no, yo libre, ¿no? En el libro de los Hechos vemos a un Pablo que dice, miren, su sangre se abre sobre ustedes, yo no he tomado nada de ustedes. Y entonces, ¿qué pasa cuando también alguien como tú como creyente que le estás compartiendo, tú como hijo de Dios que le estás hablando de parte de Dios, eres ofendido y ves ofendida la palabra de Dios? Te puedes enojar y puedes decir esto, pero recuerda que Dios es un Dios de gracia y puedes pedir, Señor, dale gracia y Señor, dame paz. Y entonces Moisés se enoja y en el verso 16 vamos a ver cómo actúa. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, pónganse mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Entonces, ahora les está diciendo, miran, ¿saben qué? ¿No quieren oír? Está bien, sufran consecuencias. Mañana delante de Dios, ustedes, tú y todo tu séquito y Aarón.
Tu forma de ofrecer incienso a Dios contra la forma que Dios ha dado. Tu sacerdocio contra el sacerdocio de Dios. Y a veces así nos queremos presentar, ¿no? Mi sacerdocio, mi forma de acercarme a Dios, yo pienso que es mejor que la que Dios me muestra en la Biblia. No, pues es que yo no hago mal a nadie, yo estoy bien. Pero la forma de Cristo es una forma de amar, es una forma de sacrificio, es una forma de perdón, es una forma de gracia. Y entonces Moisés dice, bueno, ustedes y Aarón, y tomen, verso 17, cada uno su incenciario y pongan incienso en ellos y acérquense delante del Señor, cada uno con su incenciario. 250 incenciarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incenciario. Y tomó cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y fíjense en esto. Moisés le dice, tú y tu séquito, esos 250, tú, Datán, Abiram y esos 250 y Moisés van a estar delante de Dios. Pero Coré es ese tipo de persona que tiene gran carisma y que sabe meterse y engañar a las personas y de tal forma que ha engañado ya a todo el pueblo y entonces hace juntar a todo el pueblo. Y esto nos recuerda que no porque muchos lo digan o no porque se repita mucho una mentira, empieza a ser verdad. No le vamos a hacer manita de puerco a Dios. Entonces, Coré junta a toda la congregación. Lo que no sabe es que está a punto de ser avergonzado en frente de todos. Y no solamente avergonzado, sino juzgado. Entonces, la gloria de Dios se aparece a toda la congregación, verso 20, y el Señor habla a Moisés y Aarón diciendo, apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Fíjate cómo es Dios. Dios agarra, ve a Moisés, ve a Aarón y dice, bueno, todos ellos quieren ofrecer a su forma, quieren ser sacerdotes a su manera, no como yo instituí. Los que me obedecen, háganse un lado, ¿no? Y entonces se hacen a un lado y vamos a ver en el verso 22 que cuando ellos se hacen a un lado, se postran sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Se acuerdan de ese Moisés que hace unos versículos había estado enojado en gran manera y había dicho a Dios, no veas sus ofrendas? Ahora es el mismo Moisés que está orando y diciendo, Señor, ten misericordia de ellos. No es solamente un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y, y me encanta el corazón de Moisés porque a pesar de las cosas que él pueda estar sintiendo, rinde todo a Dios. Y tú y yo debemos de ser así. Rendir a Dios nuestros corazones, nuestras emociones. No se está guiando por lo que siente, porque entonces él hubiera dicho, sí, Señor, dime cuántos pasos doy a un lado y entonces sí, consúmelos a todos. No se está dejando guiar por su emoción, por su ira, por su tristeza, por su dolor, sino que está buscando la voluntad de Dios en oración. Y en el verso 23 dice que Dios le habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Y entonces vemos el juicio de Dios hacia los rebeldes, hacia los que todo el tiempo están diciendo, no, no obedeceré, no obedeceré. Y es una alerta para nosotros, porque muchas veces podemos pensar, no, no obedeceré y estoy bien con Dios y Dios sabe que yo estoy bien con Él, aunque no estoy haciendo las cosas que Dios me ha mandado.
pero vemos que el juicio de Dios llega en su momento. Y Judas lo decía, ¿no? Ya ha sido destinado un juicio para ellos. Pero ahora acompáñame a la carta de Tito, capítulo 3. Entonces, Tito, capítulo 3, también está ya por el final, está después de las cartas a Timoteo. Y entonces Pablo le va a escribir a Tito. Y en el capítulo 3, en el verso 10, fíjate lo que le va a decir. Bueno, en el verso 8 comienza diciendo, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿No? Y puede haber un montón de gente el día de hoy que se dedica a contender, que dedica a hacer genealogías de Cristo, de las personas, a discutir sobre la Biblia, pero Pablo le dice a Tito, mira, lo único que tienes que hacer es insistir con firmeza en la palabra para que los que creen procuren ocuparse en hacer las cosas bien. Y en el verso 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces Pablo a Tito le dice perfectamente, mira, desecha a esa persona, a esas personas que son necias, que solamente se la pasan contendiendo, peleando, pero que no buscan agradar a Dios. Y tal vez tú tienes a alguien así en tu círculo, en tus conocidos, que solamente se la pasa peleando contigo o que busca pelear, ¿no? A ver, ¿qué dice tu Biblia de eso? Y a ver, ¿qué dice tu Dios de eso? Y a ver, y Pablo le dice a Tito, mira, deséchalos. Primero anímalos, ¿no? Invítalos a cambiar, invítalos a obedecer. Pero si tú ves que solamente quieren pelear, déjalos, deséchalos. Tú no eres Dios, tú no vas a poder cambiar sus corazones. No importa cuántas cosas hagas, no vas a cambiar sus corazones. Y Moisés lo está aprendiendo. Él no puede cambiar los corazones, solo Dios. Y entonces Moisés obedece a Dios y dice a toda la congregación, quítense de ellos, estos impíos. Y regresando a Números, capítulo 16, verso 27, dice que se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, ¿no? Entonces, todavía Datán y Abiram salen orgullosos de lo que están haciendo a las puertas de sus tiendas, así diciendo, bueno, a ver, no creo que pase nada. Y entonces verso 28 dice que Moisés dijo, en esto conocerán que el Señor me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados sigue la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. ¿No? Entonces, ¡pum! Moisés dice, ok, Dios me ha enviado, Dios ha dado su palabra. Y si no me creen, vean las consecuencias en estos hombres. Y Dios nos ha dejado un testimonio vivo de qué pasa cuando no obedeces su palabra, de qué pasa cuando tú quieres hacer tus propias leyes para acercarte a Dios. Y lo único que vamos a lograr sin obedecerle es irritarle, ¿no? Y entonces se abre un socavón como el de Puebla, yo me imagino así, ¿no? ¡Fum! La tierra se abre, los traga y debió de haber sido horrible. Y dice que ellos y todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra.
Y todo Israel, verso 34, los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Ay, están entendiendo que están haciendo mal. Dice verso 35, también salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Qué horrible cosa, ¿no? El juicio de Dios hacia los que le retan, le irritan, le desobedecen. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Qué tan insatisfecho estoy del lugar que Dios me ha dado? ¿Qué tan insatisfecho estoy con Dios por lo que Él ha hecho por mí? Porque probablemente mi insatisfacción no es por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios me ha dado, sino porque yo no he entendido que todo eso se llama gracia, porque yo no he entendido que Él me ha mandado a hacer ciertas cosas y a dejar de hacer ciertas cosas por mi bien. El pueblo de Israel no lo entendía. Y siguieron entonces a Coré, siguieron a eh, Datán, a Abiram, y ahora después de que ven a Datán y a Abiram caer, huyen despavoridos. Y nuestra segunda pregunta en esto sería, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Sigo a hombres o sigo realmente a Dios? Porque puede ser que estés siguiendo un predicador y digas, wow, este predicador es lo máximo, wow, este pastor es genial, pero si ese pastor se desvía, puede desviar también tu corazón. No sigas hombres, sigue la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado y acuérdate, quedamos que es una imagen, Moisés, de la palabra. Entonces ellos tenían que seguir a la palabra y no la habían seguido. Se habían sido deslumbrados por otras palabras, por hombres. Entonces, en el verso 35 vemos que también sale fuego y consume a los 250 que ofrecían incienso. Lo único que logramos al querer acercarnos a Dios a nuestra forma es quemarnos, es ser destruidos. Y no es que Dios quiera, porque Dios había instruido sobre cómo se tenía que acercar el pueblo de Israel. No es que Dios quiera, es que ellos irritaron a Dios. Verso 36. Entonces el Señor habló al sacerdote Aarón, perdón, verso 36. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incenciarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incenciarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Señor, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incenciarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. Entonces, hoy vamos a ir cerrando con esto, pero vemos cómo es que Dios ahora le dice a Eleazar, hijo de Aarón, que tome los incenciarios. E imagínate, pon esa imagen en tu mente, ¿cómo sería para Eleazar ir en medio de ese incendio de gente consumida, con ese olor a quemado, buscando los incenciarios, esos incenciarios de bronce que fueron utilizados para ofrecer a Dios y que dice son santificados porque fueron para el servicio de Dios. Y entonces los va a poner ahora como señal eh, en el altar. Y esta parte es interesante porque el bronce era utilizado en ese tiempo para hacer espejos. Entonces, cada persona que fuera a ofrecer un sacrificio, que fuera a ofrecer incienso a Dios, iba a verse reflejado
en el altar. Iba a ver reflejado quién es y iba a ver reflejado que era necesitado de Dios. Y eso es algo que tú y yo hoy tenemos que hacer. Cada vez que tú y yo leemos la palabra es como cuando vamos a ese lugar para ofrecer. Cada vez que tú y yo levantamos nuestras manos y oramos o cada vez que alabamos al Señor, vamos a ese lugar a adorar al Señor, al altar, y se ve el espejo, se ve el brillo de espejo del bronce y vemos quiénes somos, vemos nuestras imperfecciones. De hecho, Santiago dice en su carta, y si quieren acompáñenme, Santiago capítulo 1, verso 23. Vamos a ver que Santiago va a decir en su carta que la palabra es exactamente eso, un espejo. Entonces, eh, esa parte es importante para nosotros. Entonces, Santiago capítulo 1, eh, verso 22, dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es esta: visitar huérfanos, viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿No? Entonces, Santiago dice, la palabra es un espejo y tenemos que ir a él. Y Números nos recuerda, el altar estaba con una plancha de bronce para que el pueblo de Israel recordara quién es y qué es lo que Dios ha hecho con ellos, cuál es la bendición que Dios les ha dado. Ya murieron aquí más de 250 personas, pero la próxima semana vamos a ver que no solamente van a ser ellos, van a ser muchos más, porque a veces somos muy necios. Entonces, eh, vamos cerrando y quiero que me acompañen, por favor, a Judas nuevamente. Y les recuerdo, yo les voy a leer la nueva traducción viviente, pero en Judas eh, vamos a encontrar lo siguiente. Verso 17 de Judas. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros, muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin marcha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Judas termina esta carta a la iglesia
del siglo I y de todos los tiempos a nosotros. Termina esta carta diciendo, pero ustedes edifíquense unos a otros. No permitan ser engañados. Háganse crecer unos a otros en su fe. Compártanse la fe. Oren unos por otros en el Espíritu Santo. Busquen la misericordia de Dios para que se mantengan seguros en Él. Y esta parte es bien importante para nosotros, porque podemos ser aquellos que conocen la palabra y que no la hacen, que conocen la palabra y se rebelan, o aquellos que permanecen y buscan hacer crecer a otros en la fe, crecer con ellos en la fe, amar a otros, rescatar a otros y darle toda la gloria a Dios. No se trata de sentirme más honrado, no se trata de verme mejor, se trata de que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.